Ya. Ah, no lo escuché que ya. Bueno, hola, buenas tardes, Juan Carlos Aguirre. Nosotros somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo del Politécnico Colombiano. Y pues hoy te queremos hacer una entrevista con respecto a la agencia AFP. Entonces, pues para empezar, me gustaría que te presentaras y nos contaras cuál es tu función aquí. Empezamos. Bueno, pues mi función es ser jefe de emisión, director de un programa, además de presentar el programa y ciertos noticieros la tarde fin de semana. Y bueno, cuando hay desastres, aperocos, pues soy uno de los que está, digamos, encargado de hacer esa cobertura tanto en Colombia como fuera del país. Sobre la agencia AFP, en este momento, pues NTN 24 como tal no cuenta con AFP en la parte informativa. AFP se está utilizando única y exclusivamente en las noticias, ¿no? No solamente nos podemos basar en los comunicados que saca o los cables que saca una agencia de noticias, sino a veces tratamos de buscar también un poco los periódicos nacionales en la web para entender a veces un poco más desde el punto de vista del periodista local que conoce más sus leyes, conoce más sus noticias, que muchas veces un propio corresponsal. Entonces tratamos como de conglomerar ambas tendencias y poder sacar los titulares, por ejemplo, sacar la continuidad de un noticiero. Es más, cuando tú mandas a un periodista a hacer una nota o a hacer un consejo de redacción, ellos son los que te venden porque han revisado las agencias de noticias sobre lo que hay. Nosotros como jefe de emisión, en mi caso particular, no acostumbro usar mucho las agencias de noticias, no más los periódicos locales, y obviamente los contrasto con lo que están buscando ellos y se desglosa qué es lo que se va a hacer en el noticiero, cuáles son las noticias que se abren, cuál es un informativo. Y aunado a eso, pues los titulares, normalmente nos encargamos de, en mi caso, buscar precisamente de los periódicos nacionales de cada uno de los países, obviamente salvo Siria, salvo Israel, sí estamos como frutos en cuanto al idioma, pero tratamos en lo mayor, en mi caso, en lo más posible, de buscar sacar los titulares de las informaciones de los periódicos regionales, y ahí es cuando a veces uno encuentra incongruencia en datos, en cifras, como que hubo 5 muertos, te está diciendo un cable de noticias, pero entonces resulta que la prensa local te está diciendo 7, empiezas a descubrir y a tratar de indagar por cuál te vas a dedicar a titular, cuál le vas a creer y cuál incluso tiene más, ¿por qué no tweets o retweets en cuanto a datos? ¿Dónde coinciden más en cuanto a los números de noticias que están saliendo en Google cuando tú googleas noticias? ¿Cuántos están con esas determinadas fuentes? Y las maneja la página web AFP. Nosotros, como te digo, usamos F, Reuters y lo que nos venga por los periódicos Noticias 24, el propio NTN 24, otros Telesur, porque a veces también es bueno como tener ambas tendencias, variar cómo lo ve tal vez una prensa que está catalogada de izquierda, cómo lo ve una prensa que está catalogada de derecha, cómo lo ve una prensa privada o del medio, y entonces normalmente usamos mucho también la web. Bueno, y digamos, ¿tú qué me puedes decir que conoces de AFP y qué opinas sobre la agencia AFP? Mira, pues AFP se ha ganado una gran cantidad de premios Pulitzer en periodismo, en fotografía, es una página o una agencia de noticias bastante creíble, bastante utilizada. Cuando la usábamos en el informativo, hacen muchas historias humanas, les encanta hacer crónica. Dependiendo de lo que nosotros tengamos en un noticiero, ellos buscan también los encargados de hacer ese trabajo de ver qué hay en cada agencia de noticias y las van bajando. Pero como te digo, la mayoría de las noticias que saca AFP es más crónica, es más nota humana, es más análisis. Mientras que cuando tú vas a Reuters, por ejemplo, tú encuentras más cables inmediatos, noticias del ya, noticias de ocurrió hace último minuto, hace 5 minutos, eso es lo que tú consigues. Y F es como una mezcla de ambas, ¿no? Tiene de todo un poquito, pero AFP en mi criterio es más humana y más crónica que otra cosa, más profundidad en cuanto a la noticia. Ok, y pues ya para finalizar, quiero que me cuentes cómo te ha parecido el periodismo aquí en Colombia. Pues mira, siempre nos preguntan eso, cuáles pueden ser las diferencias entre el periodismo colombiano y el venezolano. Yo lo he dicho, mira, el periodismo venezolano tiene la gran ventaja que nosotros estamos acostumbrados, es un periodismo que lamentablemente ha perdido un poco la objetividad, y debo admitirlo en el caso de Venezuela, por ejemplo, porque se han dedicado a hacer más partidos políticos y a tomar más posición política que informar. Y eso tal vez es uno de los problemas que se está presentando en este momento en Venezuela. Con respecto al de Colombia, pues obviamente tiene sus pros y sus contras, tiene periodistas que les gusta opinar, pero son periodistas que generan matriz de opinión. No son reporteros que se dedican a opinar en un directo o en una transmisión en vivo y están opinando. No.
Eso en Venezuela se ve, aquí no lo veo. Aquí veo un poco más de respeto a la línea editorial de un director de canal que es el encargado precisamente de opinar y hacer ese tipo de notas, por decirlo así, de editoriales, de expresiones. No lo hace Reportero. Aquí, a diferencia del periodismo, insisto, en mi país, es que aquí saben muy bien sintetizar las cosas. Las noticias son cortísimas, son muy rápidas, a veces se puede... En Venezuela son un poco más extensos al momento de redactar. Aquí una nota puede durar 1 minuto y es larga, 1 minuto 30 y es muy larga, 2 minutos y medio y es para una crónica. En Venezuela una crónica puede durar 5 o 6 minutos y una nota normal está entre 1:30 a 2 minutos. Esos son los periodos, los lapsos de tiempo permitidos en cualquier medio, tanto en radio como en televisión. Y creo que el periodista colombiano también al momento de narrar la noticia es un poco más rápido, en cuanto a su verbo, en cuanto a hablarlo. Nosotros a veces somos un poco más interpretativos al leer la noticia, el colombiano es un poco más rápido al leerla, la lee, creo yo, no la interpreta. Y no la interpreta porque simplemente es la nota rápida, ya tiene que ser guiada, no va un poco más al fondo. Obviamente cuando se hace trabajo especial pues es otra historia, ¿no? Pero yo creo que esos son uno de los principales diferencias entre el periodismo de Venezuela, por ejemplo, con el de Colombia. Y aunado a eso, hay que decirlo que bueno, aquí solamente hay 2 canales privados, que es Caracol. En Venezuela tenemos 7, 8, 9 canales en señal abierta solamente en Caracas a nivel nacional, sin contar todos los canales regionales que hay. Entonces eso también permite un poco la pluralidad al momento de hablar de comunicación social en Venezuela, de fuentes de trabajo, pero obviamente con un gobierno que hay ahora, pues es un poco paradójica la cosa. Tienes muchos canales, pero todos están controlados. Ok, vale, muchísimas gracias. No vale, ustedes, espero que les sirva la